Porque una sola vida no es suficiente. Entre tazas de café y copas de vino, enfrentamos la realidad a fuerza de letras, viviendo un libro a la vez. ¿Nos acompañas? Hablamos de la novela El túnel, de Ernesto Sábato. Ernesto Sábato nació en Rojas, Buenos Aires, Argentina, en 1911 y murió en Santos Lugares, Argentina, el 24 de junio de 2011. Cursó estudios superiores de física en la Universidad de La Plata, Buenos Aires. Trabajó en el laboratorio Curie en Francia sobre radiaciones atómicas, al tiempo que tomó contacto con los surrealistas. De vuelta a su país, impartió clases de física en la universidad. En 1945 publicó su primera obra, Uno y el Universo, colección de breves ensayos. Ese mismo año abandonó su primera vocación científica para dedicarse por completo a la literatura. En los años 50 atravesó una crisis que fue producto de las contradicciones entre un mundo claro y luminoso de las matemáticas, según sus palabras, y el atormentado y complejo mundo de la literatura. A esta época corresponden sus ensayos Hombres y engranajes, escrito en 1951, y Heterodoxia, escrito en 1953, en los que realiza una crítica en profundidad sobre el futuro de la ciencia desde una óptica humanista. En 1948 publicó su primera novela, El túnel, y 13 años después, la que le dio fama internacional, Sobre héroes y tumbas, quedando consagrado como novelista con su obra Abandón el exterminador, de 1974. Visión apocalíptica de la realidad argentina, premiada en Francia con el premio al mejor libro extranjero en ese mismo año. Como escritor que ha alentado la defensa de los valores y derechos de la persona, además de su postura contraria a la política dictatorial y autoritaria de algunos políticos argentinos, presidió en 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que redactó el informe Sábato, conocido en España como Nunca Más, sobre los desaparecidos argentinos entre 1976 y 1982. En 1984, Sábato obtuvo el premio Miguel de Cervantes de Literatura, máximo galardón de las letras españolas, y cuenta en su haber con otras distinciones como el galardón Gabriela Mistral, otorgado por la Organización de Estados Americanos OEA. El 11 de junio de 1997 le fue concedido el Premio Internacional Menéndez Pelayo, galardón con el cual la universidad de este mismo nombre distingue a personalidades destacadas en el ámbito de la creación literaria, artística o científica. En 1998 el escritor publicó sus memorias Antes del fin. En este libro, publicado por Planeta, editorial de origen español, Sábato relata sus recuerdos de infancia, sus estudios junto al Premio Nobel de Física argentino Bernardo Jussy y el impacto que le provocaron algunos acontecimientos en este país y en el mundo. En el año 2002 recibió el premio Rosalía de Castro por su trayectoria de escritor en lengua castellana. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona, aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. La frase "todo tiempo pasado fue mejor" no indica que antes no sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase
no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor, si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado. Recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. ¿Cuántas veces he quedado aplastado durante horas en un rincón oscuro del taller después de leer una noticia en la sección policial? Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de la raza humana aparece allí. Hasta cierto punto los criminales son gente más limpia, más inofensiva. Esta afirmación no la hago porque yo mismo haya matado a un ser humano, es una honesta y profunda convicción. Un individuo es pernicioso, pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo que llamo a una buena atención. Piensen cuánto peor es para la sociedad que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo, que se quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maldicencia y otras bajezas semejantes. En lo que a mí se refiere, debo confesar que ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad liquidando a 6 o 7 tipos que conozco. El mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo. En todo caso, en un campo de concentración, un ex pianista se quejó de hambre. Y entonces lo colgaron a comerse una rata, pero viva. No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora, te diré más adelante, y hay ocasión algo más sobre el asunto de la rata. Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrían preguntarse qué me mueve a escribir la historia de mi crimen. No sé si ya dijo que voy a relatar mi crimen y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran, me importa un bledo. Hace rato que me importan un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan pues que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne y hueso, pelo y uña como cualquier otro hombre. Y me parecería muy injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno se cree a veces un superhombre hasta que advierte que también es un esquino sucio y pérfido. Hablaremos de la novela El túnel, de Ernesto Sábato, que ha sido aclamada como una obra maestra de la literatura argentina y latinoamericana. Exploraremos la trama, los personajes y lo que ha dicho la crítica sobre esta importante obra. El túnel es una novela psicológica escrita por Ernesto Sábato y publicada en 1948. La historia está narrada en primera persona por su protagonista, Juan Pablo Castel, un pintor solitario y obsesivo que relata sus pensamientos y emociones mientras se sumerge en una espiral de amor, celos y locura. La trama comienza con la obsesión de Castel por una mujer llamada María, a quien conoce en una exposición de arte. María es una joven atractiva y misteriosa, casada con un hombre mayor y celoso, pero a pesar de su situación, Castel tiene una conexión profunda e inexplicable con ella. María se convierte en la musa y el objeto de su obsesión, y él busca constantemente su atención y aprobación. Sin embargo, la relación entre Castel y María se torna turbulenta, y los celos comienzan a nublar el juicio del protagonista. A medida que el vínculo entre ambos se vuelve más intenso, también se hace más inestable, desencadenando una serie de eventos que llevan a un desenlace trágico. El tema central del túnel es la soledad y el aislamiento humano. Castel es un individuo introvertido que se siente apartado de la sociedad y lucha por establecer conexiones significativas con los demás. A pesar de su habilidad para expresar emociones a través de su arte, su incapacidad para conectarse con las personas en su vida cotidiana lo lleva a una profunda sensación de alienación. Además de la soledad, la novela aborda el tema de la obsesión y los celos.
Castell se obsesiona con María, creando una imagen idealizada de ella en su mente y proyectando sus propios deseos y fantasías sobre ella. Su obsesión lo lleva a interpretar cada acción y palabra de María de manera obsesiva y paranoica, generando celos que nublan su percepción y lo llevan a cometer actos irracionales. Otro aspecto fundamental es la percepción de la realidad y la subjetividad de la verdad. Castell narra la historia desde su punto de vista, lo que nos lleva a cuestionar su fiabilidad como narrador. Su visión distorsionada de la realidad y sus propias acciones plantean la interrogante de si lo que estamos leyendo es una versión objetiva de los hechos o simplemente una manifestación de su mente perturbada. La novela también explora la búsqueda de sentido en la existencia humana. Castell cuestiona constantemente el propósito de su vida y el significado del arte en un mundo aparentemente absurdo y caótico. Su angustia existencial lo lleva a crear un túnel metafórico, un espacio introspectivo en el que se sumerge para encontrar respuestas y significado. A medida que la trama avanza, la narrativa se intensifica y nos sumerge en el conflicto interno de Castell, que culmina en un acto trágico de violencia y desesperación. A través de este desenlace, Sábato presenta una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la fragilidad del equilibrio mental y la impredecible capacidad de la mente para desviarse hacia la locura. En resumen, El túnel de Ernesto Sábato es una novela que explora temas profundos y universales como la soledad, la obsesión, los celos, la subjetividad de la verdad y la búsqueda de sentido de la vida. A través de la historia de Juan Pablo Castell, el autor nos sumerge en una inquietante exploración de la psicología humana y nos confronta con la fragilidad de la mente y la complejidad de las relaciones humanas. El túnel de Ernesto Sábato es una novela intensa y emocionante que explica la psicología humana y la naturaleza del amor y la obsesión a través de sus personajes. La novela presenta tres personajes principales: Juan Pablo Castell, María Iribarne y el narrador. Juan Pablo Castell es el personaje central de la novela y es descrito como un hombre solitario, inteligente y obsesionado. Castell es un artista talentoso que vive una vida aislada y lucha con sentimientos de soledad y vacío. Su obsesión con María Iribarne es el tema central de la novela y representa su búsqueda desesperada de significado y conexión en su vida. Castell ha idealizado a María como un ser perfecto y puro, pero a medida que profundiza en su relación con ella, se da cuenta de que ella es mucho más compleja de lo que había imaginado. Su obsesión con María se vuelve enfermiza y finalmente lleva a su muerte. María Iribarne es amante de Castell y es descrita como una mujer bella, misteriosa y complicada. María es el objeto de la obsesión de Castell y es retratada como un ser inalcanzable que lo atrae y lo repele a la vez. A medida que el narrador profundiza en la relación entre Castell y María, se da cuenta de que ella es un personaje complejo que lucha con sus propios demonios internos. María representa la incertidumbre, el misterio en la vida de Castell y simboliza su búsqueda de significado y conexión. El narrador es un personaje en segundo plano que representa a una figura racional y objetiva que contrasta con la obsesión y la pasión de Castell. El narrador es un observador imparcial que describe los pensamientos y emociones de Castell. Permite al lector entender su perspectiva. A medida que la novela progresa, el narrador se va identificando más y más con Castell y su obsesión, lo que refleja la complejidad y la profundidad de su carácter. En resumen, los personajes de El túnel son un retrato poderoso de la psicología humana y la naturaleza del amor y la obsesión. Cada personaje representa un aspecto diferente de la humanidad y juntos crean una visión completa y conmovedora de la vida y las relaciones humanas.
Sábato ha creado personajes complejos y profundos que capturan la atención del lector y lo mantienen en vilo hasta el final. Presentamos a continuación lo que han dicho tres grandes escritores latinoamericanos sobre esta obra de Ernesto Sábato. Octavio Paz, un renombrado poeta y ensayista mexicano, ha analizado el túnel en su libro El arco y la lira. Paz destaca la intensidad psicológica de la novela y el talento de Sábato para adentrarse en la mente del protagonista, Juan Pablo Castel. Resalta la forma en que Sábato utiliza la primera persona para sumergir al lector en la angustia existencial y la obsesión del personaje principal. Según Paz, la novela explora la alienación y el aislamiento del individuo moderno, así como la búsqueda de significado en un mundo aparentemente absurdo. De su lado, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, ha elogiado el túnel en varios ensayos y entrevistas. Destaca la habilidad de Sábato para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica a través del uso de un narrador poco fiable. Vargas Llosa también valora la estructura de la novela, que combina la narración de eventos pasados con el desarrollo de la trama principal, lo que mantiene el suspenso y el interés del lector. En su análisis, Vargas Llosa enfatiza cómo Sábato explora la obsesión amorosa y la psicología del deseo, llevando al protagonista a una espiral de locura y autodestrucción. Por último, Ricardo Piglia, crítico y escritor argentino, ha realizado un análisis detallado del túnel en su libro Formas Breves. Piglia destaca la influencia del existencialismo en la novela y cómo Sábato retrata el aislamiento y la alienación del individuo moderno. También aborda la naturaleza de la verdad y la subjetividad en la narración de Castel, cuestionando la objetividad de su versión de los hechos. Piglia resalta cómo Sábato utiliza el arte y la pintura como metáforas para explorar la complejidad de la mente humana y la naturaleza de la percepción. En general, el túnel ha sido objeto de numerosos análisis críticos a lo largo de los años, y diferentes críticos han enfocado su atención en diversos aspectos de la novela, desde la intensidad psicológica de su protagonista hasta la exploración de temas universales como la soledad, la obsesión y la verdad. La novela de Ernesto Sábato ha sido ampliamente estudiada y valorada en el ámbito literario. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.